Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta comparecencia. Me acompaña Rosa Dávila, diputada por la isla de Tenerife, y lo que hoy vamos a exponer, por lo que vamos a comparecer, es ante la inminente aprobación del decreto de ayuda de los 1.144 millones de euros, de la distribución de esos 1.144 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias esta semana, pues queremos hacer llegar nuestras propuestas a introducir en ese decreto para que sea mucho más eficiente a la hora de llegar a pymes y autónomos en Canarias. A nadie se le escapa, y lo hemos dicho desde el principio de esta pandemia, que Canarias es la región, es la comunidad más afectada social y económicamente del conjunto del Estado, tanto en destrucción de empleo, con hoy más de 280.000 desempleados en Canarias, también en cese de actividad de autónomos, con más de 80.000 autónomos, o 30.000, perdón, autónomos que han cesado su actividad, también de personas afectadas por ERTE, más de 80.000 personas que han sido afectadas o que han estado afectadas por ERTE, y también en cierre de negocios, aproximadamente unos 10.000 negocios que han cerrado en un año en Canarias, algo que, para que se haga una idea, es muy superior a las cifras de cierre de negocios de la crisis financiera del 2008. Por lo tanto, el impacto que está teniendo la pandemia en nuestra economía, en nuestro empleo y en nuestra realidad social es inmensamente mayor que en el conjunto del Estado. Y por eso nosotros, nuestro grupo, el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, ha defendido desde el principio la necesidad de poner cuanto antes medidas económicas de impacto para sostener precisamente a nuestro tejido productivo, a nuestras pequeñas y medianas empresas y a nuestros autónomos, que son los que generan el 80 o el 90% del empleo en Canarias. Y ante eso, y ante esta importante cantidad de ayudas de 1.144 millones de euros que destina el Gobierno del Estado a Canarias, nosotros tememos que la eficacia del Gobierno de Canarias se traduzca en lo que ha pasado recientemente con los 84 millones que han distribuido desde hace unos meses a través también de un decreto ley que, a los efectos que les voy a dar, pues ha sido absolutamente ineficaz. ¿Y por qué? Porque de las más de 150.000 empresas que hay en Canarias y de los 120.000 autónomos que hay en Canarias, lo cierto es que no llegaron a 20.000 las solicitudes a esas 84 millones de euros. Es decir, muy pocas empresas pudieron acceder a solicitar esas ayudas. Pero si vamos a lo que se ha realmente transferido, es decir, a lo que se ha concedido, estamos hablando tan solo de 15 millones de euros. Es decir, poco más de un 1% de los 1.144 millones. Y lo que queremos decir es que si el Gobierno ha sido tan ineficaz para gestionar 84 millones, ¿cómo va a ser capaz de gestionar 1.144 millones de euros? Nosotros lo que queremos, y por eso estamos compareciendo hoy, es que sea el Gobierno lo eficiente para que esos 1.144 millones lleguen a todas las pymes, a todos los autónomos que lo necesitan. Porque la realidad es que esos 84 millones que distribuyeron a través del decreto canario no ha llegado a la gran mayoría de las empresas que lo necesitan. Empresas que, como habrán visto, y he dado los datos, pero si vamos a la calle, la realidad es todavía más dura. Locales que se alquilan, locales que se traspasan, negocios que se han cerrado y que, desgraciadamente, no han podido recibir ni un solo euro de ayuda para sostener sus empleos, para sostener sus negocios. A veces parece, con los mecanismos que ha puesto el Gobierno tan ineficaces, que en lugar de ser una ayuda, o una ayuda para sobrevivir, lo que se está planteando el Gobierno es una ayuda o un premio a aquel que ha sobrevivido ya. Porque realmente, con todos los obstáculos que le pone el Gobierno de Canarias a las empresas y a las pymes y a los autónomos para poder acceder a las ayudas, lo que se está intentando al final es prácticamente que esos recursos no lleguen a las empresas. Por eso nosotros hoy queremos presentar una serie de medidas para introducir en este decreto ley que va a regular las ayudas directas del Estado a pymes y autónomos a través del Gobierno de Canarias, para que sean más eficientes y, por tanto, que lleguen
a cada uno de las empresas, de las pymes que hay en Canarias. Tenemos que proteger nuestro tejido productivo, porque protegiendo el tejido productivo de Canarias estamos protegiendo el empleo. Y desde luego proteger el empleo es la mayor garantía de que saldremos de esta crisis social y económica derivada de la pandemia pues fortalecidos en lo que al estado del bienestar se refiere. Sin más, les dejo con Rosa Dávila, que va a presentar las medidas concretas para introducir en este decreto ley. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de prensa del Grupo Nacionalista. Nosotros diríamos que si hay dos palabras clave para sacar adelante estas ayudas en las que a Canarias les va la vida, son 1.144 millones de euros, una cantidad muy importante que tiene que llegar al conjunto del tejido productivo, a todos los sectores, y además, si hay otra palabra clave, es la simplificación. Simplificación en todos los aspectos de este decreto, de esta ayuda, de las bases de la norma que va a regular la distribución de los 1.144 millones. Por lo tanto, fundamental que se pongan los medios para que las ayudas lleguen a todos los sectores y que se pongan todos los esfuerzos en eliminar barreras, obstáculos, burocracia que están impidiendo, como ya hemos visto en la distribución de los 84 millones, que apenas llega a un 1% de los 1.144 millones. Por eso queremos lanzar un mensaje muy claro ante el fracaso de la gestión de los 84 millones de euros. Queremos mandar un mensaje muy claro al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que no deje en manos de la Consejería, que ha fracasado en la distribución de los 84 millones de euros, que no ha conseguido llegar a cubrir ese tejido productivo y que, por lo tanto, sea esa ayuda eficaz para salir de esta situación, que no lo deje en las manos de una consejería que ha demostrado su ineficiencia, su ineficacia y que, por lo tanto, repiense y vuelva a plantearse en manos de quien tiene que estar esa distribución, esa gestión de estas ayudas. Hemos dividido estas medidas en tres aspectos. Lo primero de todo, ¿quién tiene que ser beneficiario de estas ayudas? Nosotros creemos que se tiene que hacer un esfuerzo derivado de la caída de la economía, del conjunto de la economía de Canarias. No solamente la vacunación y la recuperación del turismo va a llevar a la recuperación económica de Canarias. Estos 1.144 millones de euros que ha puesto la Unión Europea para sacar a Canarias y a su tejido productivo de la situación de parálisis y del impacto económico que ha tenido sobre ella va a ser fundamental. Y, por lo tanto, esas medidas las dividimos en tres. Por un lado, quiénes pueden ser beneficiarios, por otro lado, las cuantías y, por otro lado, la parte que ya explicaba sobre la agilización, la simplificación en toda la tramitación, la eliminación de la burocracia. Lo primero de todo es que deberíamos poder utilizar nuestra condición de región ultraperiférica para que la caída de facturación no sea del 30%. Establecer la barrera del 30% en la caída de facturación va a dejar fuera a muchos sectores que están muy tocados en Canarias. Por ejemplo, el sector primario, el sector agroalimentario, una parte muy importante del comercio y, por lo tanto, es una barrera que va a resultar insalvable para algunos sectores que realmente lo están pasando francamente mal. Por lo tanto, nosotros proponemos que se haga valer nuestra condición de región ultraperiférica, que la Unión Europea permite y que, por lo tanto, se baje esa barrera al 20% de caída de facturación. Esa sería nuestra primera propuesta. La segunda es que no se excluya a las empresas por el hecho de haber tenido pérdidas en 2019. La norma europea que regula estas ayudas dicen que simplemente que solo podrán ser beneficiarias aquellas empresas que no estuvieran declaradas en una situación de crisis. Una situación de crisis previa a la pandemia, es decir, empresas que no eran viables, no significa haber tenido pérdidas en 2019. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis mucho más a largo plazo, mucho más flexible para entender que la empresa era viable, porque en 2019, además de las situaciones que se dieron en Canarias, como la caída de Thomas Cook, como
algunas circunstancias, situaciones, catástrofes desde el punto de vista del sector primario, pueden haber elementos como la dotación de la reserva de inversiones que puede llevar o algunas de obras o inversiones que pudiera haber hecho la empresa en 2019, los negocios en 2019, y que por lo tanto, por el mero hecho de haber tenido pérdidas, están excluidas de la convocatoria de estas ayudas. Que no se excluya, y esto es algo en lo que hemos insistido, a las empresas por no estar al corriente de los pagos a la seguridad social y a los pagos de los impuestos. Hay muchas empresas que están teniendo que atender a otros pagos, a proveedores, a clientes, el alquiler, las nóminas, y que no están al corriente de sus obligaciones tributarias. Esto no es un motivo de exclusión. Aparece en la Ley de Subvenciones, en el artículo 13.2, que dice que debido a la naturaleza de la subvención, la norma que lo regula puede permitir que alguien que no esté al corriente, una empresa, un profesional, un autónomo, que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias, pueda ser beneficiario y cuando le llegue la ayuda, que es lo que nosotros proponemos, tenga 30 días para saldar su deuda con tanto con la Seguridad Social como con las distintas agencias tributarias o los impuestos que tenga pendientes. Otra cuestión que nosotros planteamos es las cuantías y el objeto de la subvención. Entendemos que no es admisible que un empresario, un autónomo, un profesional que ha hecho aportaciones privadas, vendiendo sus propios bienes, pidiendo créditos personales para poder atender al pago de sus proveedores, al pago de dar créditos a sus clientes o poder sostener las nóminas, que ha tenido que vender su coche, que ha tenido que vender sus bienes, que ha tenido que pedir un crédito personal. Bueno, pues eso en este momento, en los distintos borradores de decreto, no lo cubre esta ayuda. ¿Qué es lo que tendremos? Tendremos negocios quebrados y empresarios profesionales y autónomos empobrecidos. Han hecho un esfuerzo y no se está premiando ese esfuerzo. Estas ayudas están destinadas en una parte importante a cubrir facturas que estén pendientes de pago. Por lo tanto, después de 1 año y medio, casi 2 años de parálisis económica, muchas de esas personas, para mantener su negocio, han tenido que endeudarse desde el punto de vista personal, han tenido que vender bienes propios y entendemos que deberían convertirse desde ese momento en acreedores de su propia empresa, de manera que la ayuda pueda revertirle y poder cubrir ese esfuerzo que ha hecho. La otra cuestión que es polémica tiene que ver con las cuantías máximas. No solamente con las cuantías máximas que establece en el decreto el propio Gobierno, sino las exigencias de documentación que se pide a un pequeño autónomo que pide una ayuda para 3.000 euros, se le pide la misma documentación que para una empresa que va a solicitar 100.000 euros. Bueno, pues no parece que alguien que va a obtener una ayuda de 1.000 euros solicitando pues esa ayuda tenga que presentar la misma documentación. Nos parece un exceso de documentación. Y además tendrían que revisarse los límites. La norma general lo establece un máximo de 10 millones para las empresas que tienen más de 50 trabajadores y el Gobierno lo reduce a 3 millones. Probablemente vayan a haber pocas empresas que lleguen a 10 millones, pero se dejan el máximo y ya se verá qué empresas si tienen demanda para esos 10 millones, 6, 7 o 3, los que sean. Pero eso es una limitación tanto para las grandes empresas como también para los pequeños autónomos y profesionales, que está limitado a 3.000 euros. Dense cuenta que 3.000 euros apenas da para cubrir lo que ya ellos han pagado en impuestos y por los seguros sociales. Otra cuestión importante es, para poder saber a qué tipo de ayudas puedes presentarte, en qué rango, se establece en función de la plantilla. Bueno, pues es fundamental que cuenten con aquella plantilla que en este momento se encuentra en ERTE. Una importante parte de las empresas, negocios, tienen aparte de su plantilla y han tenido aparte de sus plantillas en ERTE. Por lo tanto, si cuentan con la plantilla media, no deberían estar excluidas las plantillas, las personas que están en ERTE.
Y llegamos al final de las propuestas que hacemos, pero que para nosotros nos resulta esencial y que probablemente ha sido el gran fracaso de la distribución de apenas 84 millones de euros. Estamos hablando de un 8% de los 1.144 millones de euros que va a gestionar ahora el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias nos habla de simplificación, nos habla de administración electrónica, nos habla de digitalización, de la importancia de dar ese salto, pero permítanme que nos sorprendamos y nos resulte ridículo, porque no tiene otro nombre, que se le pida a las empresas la custodia de facturas originales estampilladas. Facturas originales estampilladas es como si volviéramos al siglo XIX. Resulta del todo decimonónico. Tanto más cuanto parte de la que se puede, de los objetos que es objeto de subvención, se producen por medios electrónicos. Con lo cual, estamos viendo cómo los requerimientos y las peticiones del Gobierno de Canarias en esos borradores de decretos se amparan ya en mecanismos que no funcionan en la vida real. Facturas originales estampilladas, un nivel de documentación que ya tiene el propio Gobierno de Canarias y otras administraciones. Entonces, es esencial reducir la burocracia. Y en estas ayudas en concreto va a ser muy importante la declaración jurada, que una parte importante de la documentación vaya por la declaración jurada, y otra parte muy importante, si quieren ser ágiles, tanto en la tramitación como en la gestión, como en la justificación, tiene que ver con que el Gobierno de Canarias vaya por el silencio positivo. Es decir, si no que se contesta, está concedida. El volumen del número de solicitudes puede ser tan grande que es absolutamente necesario que el silencio en estos casos sea positivo, juegue a favor de aquellos que necesitan la ayuda. Y para terminar, les decía que son estos tres aspectos. Primero, ampliar el número de beneficiarios por la vía de reducir la facturación, o sea, la caída de facturación, que no sea el 30, que sea el 20. La otra parte tiene que ver, como les decía, por las cuantías, aumentar las cuantías, 3.000 euros para un autónomo y un profesional después de 1 año y medio de pérdida resulta ridículo, y que vayan al máximo. Y por último, eliminar burocracia, agilizar en todos los aspectos y sobre todo ante una ayuda, subvenciones que tienen que agilizarse al máximo y que, insisto, le va la vida a Canarias, a nuestro tejido productivo, que funcionen, que vayan bien. No solo con la vacunación y la paulatina recuperación del turismo se va a salir de aquí. Es muy importante que no se siga destruyendo tejido productivo. Hay un dato que Pablo pasaba antes por encima, creo que es fundamental, y es que en Canarias durante el 2020 se destruían cada día 300 empleos. Y esos 300 empleos provenían de la caída y de la destrucción de empresas que se produjo en Canarias en el 2020. En menos de 1 año se destruyeron tantas empresas como en 5 años durante la crisis financiera. Recuperar ese tejido productivo, que es lo que nos va a permitir sacar adelante la economía, es esencial. Han caído muchas empresas que ya no vamos a recuperar. Ahora es esencial poder mantener a los que se mantienen en este momento todavía en una situación muy, muy crítica y que va a ser crítica durante los próximos meses y años. Y sin más, pues le doy la palabra a Pablo para cerrar y quedamos a su disposición. Muchas gracias, Rosa. Pues como ven, ante el enorme fracaso de las ayudas canarias de 84 millones de euros, Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista Canario, ha querido aportar, como ha hecho desde el principio de la pandemia, propuestas concretas para mejorar, en este caso, la eficiencia del Gobierno de Canarias, y que esos 1.144 millones de euros, que es una cantidad muchísimo mayor, como comprenderán, que los 84 millones, pues lleguen de verdad
lleguen de manera eficiente y lleguen a tiempo. A tiempo, desgraciadamente, ya no van a llegar, porque, como ha dicho Rosa, durante todo este año se han cerrado muchísimas empresas y se han perdido muchísimos empleos. Y esos, desgraciadamente, no van a poder acceder en gran medida a estas ayudas. Pero cada día que pasa es un día que perdemos. Por eso es importante, como hemos hecho siempre, presentar propuestas para que los instrumentos que pone el Gobierno de Canarias a disposición de la ciudadanía sean más eficientes, porque de nada vale tener 1.144 millones, 84, 260 anuncios que hemos visto múltiples, si esos anuncios no se traducen en respuestas correctas, concretas y, por supuesto, respuestas para recuperar, para fortalecer nuestro tejido productivo. Sin más preguntas que tengan, pues estamos a su disposición. Me gustaría preguntaros un poco la fórmula para la que van a materializar estas medidas, después se proyecta a Consejo de Gobierno, van a hacerlo a través de PNL o de formulario. Bueno, vamos a hacerle llegar inicialmente, antes del jueves, estas medidas al propio Gobierno, pero luego eso es un decreto ley que tiene que venir al Parlamento a su convalidación y luego, si se tramita como proyecto de ley, que sería lo deseable si no responde a estas cuestiones, pues lo introduciremos en el debate en el propio Parlamento. ¿Alguna pregunta más? Rosa lo ha dejado muy claro. Muchísimas gracias.